Hola Alex, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir de nuevo al canal. Hola Victoria, muchas gracias por volverme a invitar. Un placer y honor estar aquí contigo otra vez. Gracias. Sí, porque la otra vez se me quedó pendiente para no hacer una charla muy extensa, el tema de por qué te interesaban todo el tema de los ovnis y por qué como vemos atrás, Mm. debajo de tu nombre, sí, ahí, has puesto un platillo volante, ¿no? Sí, así es. Yo creo que la imagen que, digo, pude haber puesto una persona con los brazos abiertos, porque también el canal es mucho de autodescubrimiento y de fuerza interior y descubrir quiénes somos y todo esto, que también esa parte creo que viene relacionada a los ovnis. Realmente todo empezó de lo mismo que platiqué la vez pasada, de pequeño, de mi conexión a mi intuición, de que este mundo era más de lo que nos decían. Entonces, cuando empiezo a ver en la escuela el sistema solar, temas de astronomía, temas de que no se habían descubierto planetas fuera del sistema solar habitables en aquellos tiempos, ahorita ya lo que se le conoce como exoplanetas ya han descubierto supuestamente muchísimos. Eh, Realmente una intuición dentro de mí es esto, no es así. Ahora, yo lo que siempre he dicho es que yo les comparto mis intuiciones, mis opiniones, mis sentires, mis experiencias, es lo que les puedo decir. ¿Es la verdad o no? Esto es un tema, la verdad es una palabra tan ancha, dice tanto eso, o sea, ¿qué es la verdad? Porque la verdad puede ser una cosa en una dimensión, que es una, yo siento que las dimensiones son niveles de verdad, y en otra dimensión es algo que esa verdad no aplica, porque estás en otro ecosistema realmente, ¿no? Entonces, no nos tomemos por ahí de que, es que es totalmente falso. Yo les voy a compartir mis sentires, ¿no? Y si desde pequeño yo tenía esta intuición que no estamos solos aquí, que como un solo planeta en este vasto universo iba a tener vida como la conocemos, o sea, eso no me hace ningún sentido, honestamente, eso no le veo el sentido. Eh, sí, luego fui descubriendo ya, pero ya en años recientes, que es muy posible que sí seamos el único planeta en el sistema solar con vida. Y esto tiene una razón de ser que como que los planetas se están alejando. Esto está científicamente comprobado, esto sí es, digamos, conocimiento común, que los planetas se están alejando del Sol una pequeña distancia cada año, me parece que es 0,6 pulgadas, 1,5 centímetros por año se alejan del Sol. Entonces, en el paso de muchísimos años, millones, billones, trillones de años, ya la Tierra no va a estar aquí, ya va a estar probablemente Venus, donde está la Tierra y todo. Y aparentemente estamos en la distancia correcta del Sol para que se dé la vida. Entonces es muy posible que en la Tierra, como se fue separando el Sol, no había vida así como la conocemos, pero hablo de no solo humanos, sino vida animal, vida flora y fauna, ¿no? O sea, éramos rocas como vemos los otros planetas. Y luego cuando nos fuimos acercando a esta distancia del Sol, se fueron dando las condiciones correctas. Son varias variables, no solo la temperatura, es la presión, la radiación que recibimos del Sol. Es la correcta. Están muy cerca, tal vez reciben mucha radiación, no se da la vida. Están muy lejos, tal vez demasiado, no se da la temperatura, las condiciones. Entonces, por eso también se dice que en Marte había vida antes. Ahora que Marte ya está en su posición como cuarto planeta del sistema solar, lo que vemos en las sondas que se mandan y todo es que no hay vida. Eh, entonces, esto llegó a de que esto mismo que se da en el sistema solar es un modelo universal. O sea, hay otros sistemas solares de un sol o de múltiples soles binarios, o de tres, cuatro, cinco, seis soles. Por ahí una serie de Netflix muy reciente, muy conocida, que tuvo mucho éxito, hablaban del sistema de los tres soles. No recuerdo ahorita el título, el problema de tres o algo así se llamaba. Que sucedía en esos casos, ¿no? De un sistema solar de tres soles. Y todo esto de pequeño, vuelvo a lo mismo, esta intuición de que, bueno, no estamos solos, esto que vivimos, este sistema debe ser reproducido o similar en otros lados, en otras galaxias, solo que no lo vemos, no lo entendemos. También desde ahí nació la intuición de que los agujeros negros son espacios que no entendemos. También, esto es conocidísimo, se nos dice que la luz que vemos en el universo, parece que se le dice que vemos menos del 1%. La verdad es que personalmente yo pienso que vemos una cantidad ínfima de luz disponible. Esto hablo como humanos en nuestros ojos. Ujú. Luego, ok, con telescopios especiales nos vamos a otros anchos de banda de luz, como por ejemplo infrarrojo, ultravioleta, etcétera, gamma.
sí, pero siguen siendo mínimo a lo disponible. Entonces, siempre los agujeros negros, la intuición que me dio es que ahí está sucediendo algo, es que no lo vemos, no lo entendemos. Y por alguna razón está oscuro. Eh, los científicos lo explican porque les gusta mucho asumir y asumir las condiciones de la Tierra en el universo. Eso sí, no estoy tan de acuerdo. Entonces dicen, como no vemos la luz, hasta la luz escapa, hasta la gravedad y la luz escapan, o sea, son absorbidas por esta fuerza, ¿no? Que se dice que es muy, muy densa, por eso absorbe la luz, absorbe la gravedad, y que por eso algo que va a un agujero negro se lo come, lo absorben. No estoy de acuerdo. Puede ir algo, entrar al agujero negro, posiblemente no entendemos, no vemos. Puede estar lleno de vida, puede haber sistemas solares, son muy grandes, por cierto, las dimensiones de los agujeros negros. Eh, y no lo entendemos. Y ya específicamente en el fenómeno OVNI, un libro compró mi papá, lo compró para él, no le gustó, de J. J. Benítez, un autor español, La Gran Oleada, se llama, un libro de los 80 por ahí. Entonces mi papá lo ve, lo lee 15 páginas, no sé, realmente no le causó ningún interés. Me lo pasa a mí, lo quieres leer tú, yo habré tenido 10 años, 11 años. Es un libro muy fácil de leer porque, aunque sí tiene mucho que leer, o sea, palabras, están con muchas fotografías y algunas a color. Le hacía como insertos en vinil durante el libro, un libro de unas 200 hojas, yo creo, insertos de fotos a color y la mayoría eran blanco y negro, que era el color del libro. Y ahí J. J. Benítez platica de casos conocidos ovnis en todo el mundo, casos que él investigó, inclusive habla de su, hasta ese momento, único caso que él tomó una fotografía y la comparte. El caso de Billy Mayer, que es un caso que desde siempre me dio una mala intuición, que eso no era, y no porque las fotos son casi ridículas y como niños se me hacían ridículas, sino es un caso que ve mucho ego, mucho el contactado, el especial. Estas civilizaciones no operan bajo los conceptos humanos del ego, ¿no? Ujú, Realmente, si traen algo es para servicio de todos, y si traen un mensaje, es un mensaje universal, no es de que dicen tú eres especial, Billy Mayer, tú que estás ahí en Suiza, y te vamos a decir esto y lo otro, y predicciones del futuro, que también estoy totalmente de desacuerdo. Y puedes hablar con cualquier persona que, no es mi caso, pero cualquier persona de esos que recibe mensajes explícitos que se llama canalizaciones o channelings en inglés, que también mucha gente se burla porque sí están hablando con un extraterrestre, sí, con la energía se están comunicando. Y el extraterrestre ahí está compartiendo un mensaje por medio de la canalización. Y siempre dicen, quien te diga fechas, quien te diga el futuro, duda, es una alerta porque esto no funciona así. Y no venimos a decir en el 2032 va a suceder esto y se va a caer un meteorito. No, para empezar, ¿qué lograríamos? Que nos dijeran eso. Que tenemos 7 años de vida. No, ellos saben que eso no nos va a ayudar en lo más mínimo. Entonces, eh, ahí viene muy destacado el caso de Billy Mayer, que supone que venían de las Pleiades. Y luego fue algo que para mí fue tan importante ese caso porque las Pleiades es una civilización muy, muy entrelazada con la Tierra. Volvemos, esta es mi opinión, este es mi sentido. Yo sé que hay gente que dice que son demonios, gente que dice que no existen. Yo les comparto, lo quiero insistir porque no quiero que se asuma que estoy diciendo la verdad. Estoy dando mi sentir, mi opinión. Las Pleiades es una civilización muy entrelazada a la Tierra. Se dice que somos muy parecidos físicamente, parecen como una raza nórdica, por alguna razón. Pelo rubio, eh, muy altos, tez muy blanca, se dice que son muy humanos. Y entonces, quien ha canalizado con las Pleiades también se dice, bueno, es que hay una razón de ser nosotros, y ahí me mezclo con las religiones, nosotros fuimos quienes plantamos de alguna manera, quienes desarrollamos el ser humano en la Tierra. Eh, entonces, el caso de Billy Meyer, que supone que es un contacto desde las Pleiades, y una de las evidencias que proporciona son fotos de una serie sueca de televisión mal tomadas, que se dice que son mujeres de las Pleiades que tuvieron contacto con él. Pone unas fotos de Atlas, de esos que se conseguían Atlas de antes, que había fotos del sistema solar, pero mal desenfocadas, y todo eso se lo han sacado, ¿no? Y dice, no, no es cierto. Todo eso, como leía yo su caso en el libro de J. J. Benítez, La Gran Oleada, me dio mucho por decir, estos son los que le dan mala fama
el fenómeno ovni. Hay casos como eso. Hay gente que totalmente está trucada la foto. Hay una muy fácil de hacer. Varios casos puso ahí JJ Benítez, que es por medio de poner una lámpara, poner una foto en un vidrio que se refleja en la lámpara y parece como un platillo. O sea, si la tomas con cierto enfoque o algo, sí puede dar esa impresión. Casos también de, de distancias donde colgaban con un hilo muy delgado algo de un árbol, un platillo y tomado de mucha distancia, también se puede uno confundir. Entonces, por desgracia, sí hay mucho de eso en el fenómeno ovni. También hay muchas naves terrestres. ¿Qué significa? Que el grupo que está controlando aquí la Tierra les dan acceso a esta tecnología y son las que se ven muy inestables, ¿no? En videos. ¿Por qué? Porque la tecnología apenas se está desarrollando. Hay algo, y no me quiero ir muy técnico, porque ni digo, no soy muy hábil, ni mucho menos, pero la tecnología se basa en la antigravedad. Ujú. ¿Qué es la antigravedad? No es vencer la gravedad, como la vence un avión. Eso es, eso no es antigravedad. La antigravedad es nulificar la gravedad. Entonces, esta tecnología, por medio de girar el platillo, genera un campo electromagnético que de alguna manera nulifica la gravedad y es como un platillo que flota, ¿no? Como en el juego ese que de seguro muchos han jugado, que es Ice Hockey, que está flotando el platillo, está flotando porque tiene aire abajo que lo empuja. Ahí no se está nulificando la gravedad, ahí se está venciendo, como un avión. Pero el platillo está como flotando en este aire, ¿no? Entonces tú le empujas un poquito y se va. Si le das muy fuerte y la mesa fuera muy, el platillo iría cientos de metros hasta pararse, ¿no? Lo mismo sucede con los platillos voladores. Nulifican la gravedad y por eso vuelan a velocidades extremas y hacen cosas que no podemos entender porque no están sujetos a la fuerza de gravedad de la Tierra. Eh, y entonces, parte del fenómeno ovni es esta parte humana, llamémosle parte del grupo humano que controla la Tierra, que está de alguna manera accediendo a esta tecnología. Un poquito se la ceden extraterrestres, un poquito de naves caídas, como es el caso de Roswell, estoy seguro que se usó eso. Eh, y parte como un desarrollo natural. Pero esas son las que de alguna manera vemos un poquito inestables o un poquito así como que se ven, son las que dan pie a la burla, ¿no? Esa cosa viene de otra galaxia, se está casi cayendo aquí, ¿no? En video se está temblando el platillo, ¿no? Entonces sí te da pie a eso. Entonces, todo eso es lo que se me hace el fenómeno ovni fascinante, pero con lo que me queda y más importante no son los tecnicismos de las naves y si son triangulares y esto. Con lo que me quedo es entender que hay vida fuera de la Tierra y que hay vida en el universo, que el universo es un universo lleno de vida. De seguro has escuchado, y si no, si gusta lo explico, el fenómeno o la situación del terraplanismo. ¿Lo has escuchado? Que la Tierra es Sí, plana. sí. Bueno, ok. Siento yo que el terraplanismo, una dice pues que aquí hay un domo y no hay nada más. O sea, que en esencia aquí estamos como en el centro del universo, una cosa así. Ujú. Entonces de ahí ellos desacreditan mucho al extraterrestre o al fenómeno ovni porque dicen, ¿de dónde vienen si no hay más? Hay un domo, no pueden entrar. Dicen que los cohetes de Tesla chocan con el domo. Muy bien. Yo lo que les digo, y dicen que la teoría que la Tierra es redonda y está dando vueltas en su propio eje, muy importante, eso genera la gravedad. Y luego está dando vueltas alrededor del Sol, también muy importante. Y el mismo sistema solar está moviéndose en la Vía Láctea, nuestra galaxia, y la Vía Láctea se está moviendo en otra parte que no han definido, que es grupo de galaxias o etcétera. Todo eso lo desacreditan porque dicen que es lo que nos da el sistema, ¿no? Dicen, es que si fuera cierto, no nos lo dijeran. No, es que no nos están dando la verdad completa. Nos dicen todo eso, pero nos dicen que no hay vida. Nos dicen que no hay vida. Que insisto, en el sistema solar sí estoy de acuerdo. Por el tema ya del fenómeno de la presión y la temperatura y distancia del Sol. Pero en muchos sistemas como este, ya hay muchas civilizaciones que han venido y tanta interacción, como las Pleiades, que están, ay, no me quiero equivocar, 100 millones de años luz, creo, una cosa así. Se ven en el cielo a simple vista las 7 estrellas de las Pleiades. Como las Pleiades, como Arcturus, que de ahí viene, de seguro has escuchado los arturianos, Sí. como Lira, como Vega, como muchas otras que están muy, muy lejos, que nuestra ciencia no explicaría cómo pueden venir aquí, porque 100 millones de años luz significa que a la velocidad de la luz les tomaría 100 millones de años viajar a la Tierra y luego de regreso. Entonces,
Ya de ahí algo no checa. Bueno. Uno puede decir, bueno, es que son eternos, etcétera. No, como quiera, viajar 100 millones de años solo para llegar aquí, imagínate. No, tienen otra tecnología que va más allá de la velocidad de la luz. Prácticamente velocidad infinita. Ellos pueden cruzar el universo sin problema. Es más, pueden estar aquí en las Pleiades al mismo tiempo. Tanto así. Eh, entonces, el modelo terraplanista lo que hace es que nos hace ignorar el resto del cielo. Nos dice que es una invención, que son luces, que ven las estrellas, que por eso no se mueven. No, pues es que no se mueven porque están a millones de años. ¿Cómo se va a mover algo? Tú distánciate de algo, de un coche en movimiento, distánciate, 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 y tú ya lo puedes ver, lo vas a ver estático, aunque se está moviendo. ¿Por qué un avión se ve que va lentísimo en el cielo? Por la distancia entre tú y el avión. Como te vayas acercando el avión se va a ver más rápido hasta que llegue un punto en que va cerca de 1000 kilómetros por hora. Eh, Son conceptos que juegan con la ciencia elemental, la verdad, y les meten ideas, y el terraplanismo es una invención del sistema, exactamente para que dejemos de preocuparnos del espacio exterior y de los extraterrestres y de los ovnis y lo desacreditemos y nos enfoquemos aquí, a esta vida, al ser un humano, al no enfocarnos a todo lo que se nos abre, al ver que es un universo lleno de vida. Porque luego empiezas a descubrir tu historia y te das cuenta, yo estoy convencido que todos venimos de las estrellas. De hecho, aquí no es la fuente de la creación. Aquí no está el creador en la tierra, su creación. Venimos de otro lado, lo que se le conoce como la fuente, Dios, el creador, etcétera. Y en esas experiencias hemos hecho pausas o hemos llegado a diferentes lugares. En mi caso, razas más estilo animaloides como los aviones azules, los Urmax son leones felinos, las Pleiades y otros. Vega también ha estado. Y ese descubrimiento te lleva pues a entender por qué no nos dicen que es un universo lleno de vida, porque eso expandería tu poder aquí en la Tierra, porque eso te haría acceder a ese real ser que eres. Y entonces ahí sí, créeme que ya tendrán problema en controlarlo. Ese es su mayor miedo, que la humanidad descubra que somos seres estelares, seres universales, y que hay una historia mucho más atrás, en este caso de Alex, de Victoria, de quien sea, de todos los que nos están escuchando. Hay mucho más allá. Ahora, no es las mismas historias, ¿eh? No es las mismas historias. Muchos han pasado por Pleiades, algunos otros no. Muchos son almas muy viejas, otros son almas más recientes, han tenido menos experiencias. Eso no los hace menos ni más, que queda aclarado, solo los hace diferentes. La historia es diferente. Lo que sí me queda claro es que la historia es fascinante. Entonces, cuando llega el punto en que madure, que el fenómeno ovni es muy divertido, es muy interesante, pero al final pues, somos extraterrestres nosotros mismos. Somos, o sea, que más que ver un extraterrestre y darnos miedo, así es mi hermano. Ahora que hay extraterrestres un poco confundidos, como la raza de los grises, que te lo habéis escuchado, que son los que se dice que son las abducciones y todo ese tipo Sí. de cosas, que se ponen ahí Ujú. al borde de la cama y que te sientes que no te puedes mover. Bueno, ellos traen un tema, ¿no? Ellos traen un tema, ellos se dice que son humanos en otra dimensión y que ellos destruyeron su planeta y destruyeron su DNA. Entonces, tienen que venir a esta dimensión a tener una interacción biológica con nosotros, nos guste o no, en su justificación, eso es lo que está mal, porque eso viola una ley primordial del universo, que es la ley de la no interferencia. Tú no puedes obligar nada a nadie. Si nosotros de nuestro corazón dijéramos, está bien, grises, vamos a mezclarnos para que ustedes puedan proseguir su vida, eso es muy diferente. Pero ellos en su justificación, que ellos es prácticamente para sobrevivir, vienen y tienen abducciones y tienen interacciones biológicas, bueno, me refiero a embarazos, etcétera, con mujeres y de seguro también con hombres también los usan su, su situación, tal vez para tener lineaje con sus mujeres, cuestiones así, buscando que su DNA se restablezca y puedan ellos tener una continuidad. Mucho tiempo escuché que los grises habían totalmente, se había dado un exterminio total y se habían convertido en máquinas, ¿no? Que también por eso, y puede ser que son las máquinas las que están volviendo a intentar que regresen a tener una vida normal, ¿no? Una vida biológica. Y por eso dice que los que han tenido encuentros con ellos no hay empatía. O sea, no es Ujú. que sean buenos y malos, no hay nada y es como tener una computadora enfrente. Porque si hubiera algo, una empatía,
se siente, o sea, se siente la maldad y se siente la bondad. En este caso es como una frialdad total, como que ejecutan así como máquinas, ¿no? Entonces, digo, ahora sí quise introducir otra raza que he tenido conocimiento de que son los grises. Y por el tema de que no todos los extraterrestres vienen con buenas intenciones a la Tierra. No. De hecho, muchísimos han venido con intenciones muy, muy confundidas, como ustedes justificadas, ¿no? Es que venimos aquí, nos querían el oro de la Tierra, un planeta muy, muy prominente en oro, y a ellos se les conoce como los Anunnaki. Y hay quien dice que los Anunnaki son los pleiadianos evolucionados. Entonces, los que dicen que los pleiadianos son puro amor, sí, de seguro, pero ¿y si su historia son los Anunnaki, son ellos mismos los que vinieron aquí a saquear la Tierra y usarnos de esclavos y todo? Entonces, en su justificación, que necesitaban el oro para salvar su propio planeta. Muy bien, está bien. Entonces, todo esto que te platico, Victoria, pues ha sido mi moverme en este mundo de OVNI, y sí sigue siendo un tema interesante. Casi ya no hablo de él en el canal. Últimamente tuve a un chico, Juan Carlos de Uruguay, muy interesante su historia. Él ha tenido la experiencia que naves bajan para hablar con él. Hay gente que tiene esa experiencia y tiene un tema muy interesante. Él ofrece este contactismo, como se le conoce, en Uruguay, pero fíjate qué hay que hacer para lograrlo. Hay que hacer todo como desintoxicación, inclusive cuestiones alimentarias, para que el nivel de vibración se acerque al contacto con estos seres que vienen. Hay que irse a 400 kilómetros de Montevideo, Uruguay, una zona remota, una zona que no entra señal de celular, una zona que no hay nadie cercano. Eso tiene un deber ser. El grupo no es de más de 10 personas. No se puede fumar, tomar alcohol, comer carne, etcétera. Esas cosas que son conocidas que reducen la vibración, la frecuencia. Eso se sabe, ¿verdad? No, yo digo, yo no soy vegano ni mucho menos, como carne, pero sé perfectamente que esas situaciones lo hacen. Eh, y luego, después de varios días de estar ahí en esta zona remota, puede o no presentarse la nave. ¿Y por qué él puede o no? Porque si hay un solo elemento del grupo de 10 que no tiene su frecuencia suficientemente elevada, la nave no puede interactuar con ellos. Entonces, hay tanto en este fenómeno. O sea, alguien diría, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no llegan a ciudades? Y toda la energía que se maneja en ciudades. Mm. Tiene que ser un lugar remoto, no por miedo a que los vean, sino ellos bajan y hay contacto y ha habido mensajes eh, no apocalípticos, ni mucho menos. Ha habido mensajes muy importantes que le comparten a Juan Carlos, y mensaje muy común con otros contactados, que es: ahorita se está dando un fenómeno de ascenso en la Tierra. Estamos cambiando como humanos. Estamos, en mi opinión, descubriendo quiénes somos. Mm. Y simplemente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser más empáticos. Lo que habíamos platicado en nuestras dos charlas: más empáticos, vamos a entendernos más, se van a acabar las guerras, porque ya no vamos a tener apetito de estarnos peleando. Vamos a entender que no hay diferencia entre alguien de Uganda, Zambia, Japón, Estados Unidos, España, México y tal. O sea, que son divisiones que nos hemos creado nosotros los humanos. Realmente viene alguien de otras estrellas y dice: ¿cómo tienen un país, un mundo dividido en países? ¿Cómo cruzo una frontera y me piden un papel? ¿Cómo, por qué requiero ir todos los días 8 horas a un lugar para algo tan básico como comer? Mm. Como he hablado, la abundancia en otros lados es como el aire aquí. Lo único que han dejado el aire. Pero en otros lados tienes sed, tomas. Tienes hambre, comes. Tu aportación al sistema viene en otras maneras que no creo que entendamos aquí en la Tierra. No, Mm. no es, o sea, viene de encajar en esta armonía, ¿no? Que se da. Que cuando estas civilizaciones logran eso, como las Pleiades y otras, luego salen a buscar otros mundos a quien apoyar, ¿no? Y son estos seres que Juan Carlos no me comentó exactamente de qué galaxias son, etcétera. Dice que son un grupo como una confederación, además les llama amigos de luz. Y ellos lo que vienen es aquí a compartir este mensaje y como que a dar su luz, a decir: pero ustedes ilumínense, porque todos tenemos una luz adentro. Pero pues qué fácil que tú me la des, ¿no? No, es que hay que iluminarlo. Y es este cambio que se está dando en la humanidad. Yo personalmente sí siento que se está dando. Ahora, este cambio está muy relacionado, también un tema muy controversial, al 2012.
En el 2012 se malentendió el mensaje de los mayas que se acababa el mundo. Y el mensaje era, hay un cambio, ¿no? Y toda la Vía Láctea entró en otro grupo energético. Empezó a recibir energía de un sol central el 21 de diciembre del 2002. Entonces se le conoce como la era de Acuario. Es muy controversial. Todos los New Age y todo han abusado de este tema. Entonces es como los ovnis. El caso de Billy Mayer le da mala reputación. El caso de abusarlo de la era del Acuario, de Acuario, le da mala reputación. Es muy sencillo entenderlo. A partir de ese momento empezó a llegar aquí luz, luz con información. Y entonces, por eso hay gente que dice, en los últimos 10 años, en los últimos 13 años, estamos en el 2025, he notado un cambio en mí. Y hay gente que se polariza porque se da este cambio y empiezan a sentir, pero ¿por qué? ¿Por qué ya no? ¿Por qué ya, si eran racistas, por qué ya no siento odio por esta raza? ¿Por qué ya quiero ser empático? ¿Por qué ya quiero unirme y no separarme? ¿Por qué quiero ayudar y no afectar? ¿Por qué quiero abrazar y no pelear? ¿Por qué? Estás cambiando. Y esta energía está llegando y está haciendo como si está deshaciendo una especie de plastilina que había en ti, que te tapaba de todo esto de tu real ser, porque todos al final somos armonía del universo y somos amor en el universo. Y ese es el mensaje que muchos canalizados dicen. Especialmente las Pleiades son muy armoniosos. Ahorita están con mucho mensaje de amor y te dicen todo es amor. Sí. Amor es la energía del universo y viene del amor del creador. Todo lo demás es una confusión que hicimos con nuestras acciones, incluyendo en esta tierra. Como te digo, llegaron a explotar el oro, llegaron a usarnos para experimentos de DNA, llegaron a simplemente controlarnos, llegaron a utilizar nuestra energía, a decir, no, es que míralos, ellos, sácale su energía sin que se den cuenta, que piensen que están viviendo y todo, que piensen que la vida se trata de tener coches, casas, cuenta de banco, oro, joyas, etcétera, viajes, sexo, cosas así, comer, placeres que piensen que todo es eso y que se distancien de lo que realmente es surreal. O sea, no sé si ahora me quieres hacer alguna pregunta para saber por dónde llevar la plática, tal vez me fui muy a fondo. No sé. No, me ha encantado la plática, te seguiría escuchando sin lugar a dudas. Em, Tengo algunas preguntas. Por ejemplo, cuando hablas de otras dimensiones, ¿tú has visto la película de Leonardo DiCaprio, el que tiene una peonza como ancla? Que se supone que hay diferentes mundos y para llegar a tu No mundo verdadero recuerdo, usa una peonza. Se llama El Origen. no es la de soñar, Sí, que, se supone que ok, se- pues estaba pensando en eso cuando me estabas hablando de los diferentes mundos. Pues realmente no sabemos dónde estamos, qué estamos viviendo, qué dimensión es esta, si hay otro Alex y otra Victoria hablando en otra mm, dimensión y lleva la conversación por otro lado. Yo siempre he pensado que, y esa película abre mucho la mente, pero siempre he pensado de que no sabemos lo que hay, entonces siempre hay que estar abiertos, porque si te cierras, nunca vas a saber nada. Si te cierras a todas las el- el- posibilidades, claro. dime. No, perdón, es la película Inception en inglés. Sí, Inception, no sé si, ok. Ah, sí, la vi. Eh, Habla del mundo de soñar dentro de soñar dentro de sí. soñar. También toca mucho el tema que sucede cuando te matan en un sueño, mueres en un sueño. Típicamente regresas a un nivel. Si, por ejemplo, estás soñando dentro de un sueño, Ujú. no sé si a los que nos escuchan le ha pasado, a mí sí, de que mueres, por ejemplo, te tiras de una montaña, no sé, ese tipo de cosas, o salto de un avión que va cayendo. Entonces, donde voy cayendo y donde caigo, salto al sueño anterior, que muchas veces se piensa que ya estás despierto, pero sigues soñando. Y a veces ese sueño anterior ya estás en tu cama, real, así de tu casa. Y por ejemplo, yo en mi caso me pasó esa vez que fui al baño y donde voy al baño y me veo en el espejo, me doy cuenta que estoy soñando y digo, a ver, espera. Y recordaba perfectamente el sueño. Entonces, el mundo del sueño es un tema muy interesante porque siento yo que es el mundo donde dejamos la conciencia. Y Ujú. entonces, sí veo las dimensiones un poquito como las plantea esa película. Creo que hay dos variables, líneas de tiempo y dimensiones. En Sí. esta misma dimensión puede haber muchas líneas de tiempo donde en efecto tu vida y mi vida y la de todas las que nos escuchan puede haberse dado por otros lados.
Ujú. Entonces, a veces en decisiones muy trascendentales en su vida, si sienten como que ustedes están viviendo otra vida o tienen sueños o así, de que, por ejemplo, si iban a ir de España a Estados Unidos y a la mera hora, un día antes deciden no irse, como que esa línea de tiempo ya estaba madurada. Es muy difícil de explicar, ni siquiera lo entiendo honestamente bien, pero como que se da esa doble vida, ¿no? Ahí hay otra película con Gwyneth Paltrow, donde ella se sube o no al metro en Londres porque me parece que se tropieza o no. Y la película te plantea las dos posibilidades Sí, totalmente diferentes sí, sí. en su vida amorosa más que todo y su vida laboral y demás. Creo que en una pone un negocio, en otra es empleada y no le va muy bien, en una el novio que era escritor pues no la trata muy bien y al medio se aprovecha de ella, y en otra conoce un muchacho nuevo que está muy entusiasmada. Y luego las líneas, lo interesante de esa película es luego las líneas Ujú. se juntan. Me parece en la muerte de ambas o de una de las dos posibilidades, no recuerdo, que es como que si se juntara y al final, como quieren en el elevador, al final nos presentan que conoce al otro muchacho, como que en la línea que ya. Entonces, las líneas de tiempo no las veo como dimensiones, las veo como posibilidades que se están constantemente uniendo. Eso va también de la mano, que se ha dicho, que venían cataclismos para la Tierra y lo dicen, es que no sucedieron porque las líneas se unieron. Sí, eso sí estoy de acuerdo. Sí ha habido situaciones que tal vez debieron haber sucedido aquí en la Tierra que no sucedieron, que simplemente nosotros en la Tierra, todos los animales, todos la cambiamos por nuestras posibilidades. Nos unimos a una línea donde el cataclismo no sucedió y no sucede. En esencia, creamos esa realidad, pero es esas líneas que se separan. Eh, las dimensiones, se me figura que son niveles de frecuencia. Entonces, existimos ya en todas estas dimensiones. Ahorita es muy famosa la 5D, que Sí. se intenta poner como si hubiera una profundidad, que se dice que la cuarta D es de esta 3D más el tiempo. No, es que las he escuchado como densidades y como dimensiones. No creo que tengan que ver con temas físicos, sino son dimensiones de vibración, pero ya existimos ahí. Ya fuimos dejando pedacitos de nosotros ahí. Entonces, se dice que las Pleiades están en las 7D. Si tú estuviste ya en Pleiades, tú ya estuviste en las 7. Se dice, por ejemplo, que los avianos azules están en la 8D y que en la 8D se pierde el cuerpo, ya son energía pura, ya son espíritu puro, ya no tienen cuerpo, ya no lo necesitan, ya su nivel de frecuencia de vibración llegó al punto en que no tienen cuerpo. Si tú estuviste con los avianos azules, tú dejas ahí un fractal de ti, un cachito de ti. Entonces, eh, creo que se está malinterpretando este cambio a que tenemos que vibrar a las 5D, no es que ya somos eso como espíritu. El humano, el comportamiento humano tiene que evolucionar. La raza humana tiene que evolucionar hacia el amor y la empatía. Este mundo va a cambiar. Claro, hay algunos que van a decir, es que a mí ya no me va a ir bien. Yo soy Elon Musk, yo soy dueño del mundo, soy Donald Trump, soy dueño del mundo. Pues en este nuevo mundo como que ya no me está gustando. Como que les va a ir bien a la mayoría o a todos, pero a mí me va a ir igual que a todos. Sí, son altos niveles de vibración. Las jerarquías, todo este sistema de escasez, todo este sistema de competencia, se pierde en estos niveles altos de vibración. Porque sí, no se trata que unos cuantos estén bien y el 80% esté sufriendo. Eso no es una lección universal. Exacto. Entonces, yo veo que estos cambios hacia la 5D es que cambiemos nosotros, descubriendo esos fractales que tenemos en dimensiones superiores. Y lo que veo que lo mencionas, lo veo como líneas de tiempo, como posibilidades dentro de estas dimensiones, pero el por qué ahorita yo estoy en esta, tú en esta, me es muy complicado. Nada más siento que las líneas tienden a armonizarse. Y entonces el ejemplo de esa película es el mejor ejemplo. Al final, la otra línea de la otra posibilidad, donde ella ya conocía al muchacho y se enamoran y todo, se da con el evento, se armoniza cuando lo ve en el elevador y ella ya había terminado con el otro novio que abusaba de ella, no abusaba, se aprovechaba de ella, ¿no? Ujú. Que realmente ella trabajaba y él ahí queriendo escribir el libro y no hacía nada, ¿no? Ya por fin, creo que aparte le fue infiel y todo, ya que recuerdo. O sea, descubre esa infidelidad, ya lo deja y conoce a este muchacho. Entonces, lo que va a ser tuyo va a ser tuyo y esas líneas de tiempo a veces
situaciones como que conoces a alguien nuevo en un tema amoroso de pareja y dices, siento que esta persona yo ya la conocía, o siento que aquí hay algo, ¿no? Y sí, tal vez en otra línea ya hasta ahí pues tenía, ¿no? Sí, Eh, Hay otra película que me gusta mucho, no sé si la hayas visto, hablé de ella en un episodio reciente, de cómo funciona diferente el tiempo en los sueños. Se llama Family Man en inglés, con Nicolas Cage. Él era muy exitoso, soltero, mucho dinero, sí, Wall Street y y de todo, y golpe luego se sueña, despierta sí, y tiene una familia y así vive en es, una casa normal. así es, Sí, así es, y luego lo pierde. sí, O sea, y se ve como que despierta al día siguiente, realmente. Yo por ujú, eso lo asocié al sueño. Como que él había soñado esa otra línea. Y sí, era real. Por eso muchas veces los sueños son reales. ¿Y qué sucede? Va y busca a la novia, a la exnovia, le insiste, la busca al aeropuerto y al final, igual que la otra película de Gwyneth Paltrow, te presentan que se están tomando café y como que te dejan. Se va a dar esta línea, ¿no? Tal vez ya años después, pero se va a dar esa sí, línea, ¿no? Entonces, constantemente se está armonizando esto, ¿no? Me, me excede explicarlo porque muy a fuerza lo entiendo y muy poco lo entiendo, es cómo se dan estas tantas posibilidades. Y es simplemente una manera del universo en que te está tal vez dando lo mejor, ¿no? O sea, mira, vamos por aquí, a ver cómo hubiera sido esa vida, tú dale por allá y luego las armonizamos si eso es lo que quieren, ¿no? Pero estoy seguro, la película de Nicolas Cage, estoy seguro que todo, o sea, era real, o sea, esa era su vida si él hubiera regresado de Londres al día siguiente, que era lo que encuentra el sí, boleto de avión, mientras en la otra línea de tiempo se fue a Londres y olvidó a la novia, ¿no? El local. Está perfecto, más esa fue su vida, ¿no? Terminó soltero y se dio cuenta pues, que no era realmente feliz y que el dinero y el Ferrari y todo, cuando aquí tuvo con sus deudas, con sus problemas, vendiendo llantas, pero era mucho más feliz, mucho más feliz. sí, sí. Esa Entonces, no sé si peli, contesté tu... sí, me la has contestado muy bien y con muchos ejemplos. Y pienso que hay muchas formas de llamar tipo de eventos. Hay personas que lo llaman que estamos atados por un hilo rojo, las almas gemelas. Hay muchas formas de querer explicar estos fenómenos, pero yo creo que no siempre tenemos que explicarlo todo, simplemente es la energía que fluye, como tú decías. No, hay cosas que ni siquiera nosotros podemos explicar. Te quería preguntar, son dos cosas que van unidas, pero no sé si me las querrás contestar por separado. Una, lo típico que se ve en las películas y hay reportajes sobre ello, los trigales, los campos de trigo, las señales que dejan los ovnis en los campos de trigo. Y aquí, por ejemplo, en Barcelona hay un sitio muy famoso que es Montserrat, que es una montaña de la Virgen de Montserrat. Y ahí hay personas que de noche se van porque dicen que pueden ver ovnis o que alguna vez han visto avistamientos o que han visto algo. ¿Tú piensas que es posible que se pueda ver porque es un lugar más sagrado? O por lo que me decías del chico de Uruguay que se aleja de la ciudad, que es un sitio aparte. ¿O crees que es solamente la gente que quiere ir a pasar el rato y ve cosas, como decías tú, más humanizadas, que era de un grupo de humanos, naves terrestres? ¿Puede ser que fueran naves terrestres o qué puede ser? Bueno, si gustas, empezamos Sí, con la de, ay, ¿cómo se llama este fenómeno? Se me fue la palabra en inglés. Crop circles, o círculos en los trigales, ¿no? Hubo un fenómeno para mí. Empezó esto, aunque se dice que tiene cientos y miles de años, realmente se hizo masivo o se empezó a hablar de ello por ahí el año 79-80. Hubo un fenómeno en el Reino Unido en el 77, 1977, que la televisión, para los que son jóvenes, era diferente ahora, no era streaming, la televisión era como un radio, ¿no? Entonces se veían los canales y luego, dependiendo de la distancia de la transmisora, que no era muy lejana a tu casa, máximo 10 kilómetros, 20, a veces si era un canal muy débil, la señal iba y volvía y tenía fantasmas, como se le conoce, así, una señal, nada que ver con lo de ahora de alta definición, y si lo quiero aclarar. Entonces, en 1977 hay un noticiero de un canal inglés, no era la BBC, era un canal privado, y de repente la señal es interrumpida, el audio. El video continúa como que se va y viene,
Y el audio habla de que es un ser que se identifica como del comando de Star Serán, que se le conoce como las Pleiades, que también hay quien dice que es un demonio del Vaticano. Yo les pongo las posibilidades, ¿no? Porque seguro alguien lo ha escuchado así como muy común Star Serán. Yo sí pienso que es alguien de las Pleiades, eh, que habla en esencia diciendo que tienen algunos años para prepararse para esta era de Acuario, donde van a dejar las guerras, van a dejar la separación, van a dejar de estarse peleando unos con otros y que abran su corazón a esta posibilidad, ¿no? Y lo transmite en una señal abierta. Sí, que algunos en el Reino Unido lo vieron. Eso está grabado, no sé quién lo grabó. Yo hice un programa al respecto y presento la grabación en inglés. La voz es muy grave, entonces un poquito asusta, se oye así como medio tétrica, pero es muy interesante el mensaje que presenta esta grabación. Y luego, después de unos años, empiezan a haber estos fenómenos en el Reino Unido, ¿no? Entonces, para mí sí son mensajes. Hay quienes sí los pueden descifrar. Algunos otros son copycats o humanos haciéndose los graciosos, ¿no? Sí, o sea, hay de los dos. Y creo que se ven, los que son muy sencillos y todo, pudiera ser que sí, que es un simple círculo y todo. Hay quien dice que una cuerda se puede hacer y todo. Los que ya empiezan a tener cierta complejidad y empiezan a ser como un crucigrama, sí Ujú, pienso que son mensajes, ¿no? Entonces, es un tema que no he investigado mucho, pero yo lo relaciono mucho a ese mensaje que no es muy conocido de la televisión en 1977 y otros avistamientos puntuales, ¿no? No el de Billy Mayer, porque ese sí, pero avistamientos puntuales en los años 70 y 60, donde ya se empezaba a dar esto de una manera más masiva y sí había mensajes. Ellos nos quieren dar muchos mensajes. El universo, de hecho, ahorita más tarde tengo una grabación, pero en inglés, con dos invitados, y vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho, que es los mensajes del universo. El universo, toda la creación constantemente se está hablando uno con el otro. Le llaman algunos el efecto observador, que si tú ves una rosa, tú la afectas y puede, no voltea, ¿verdad? Pero la rosa hay una vibración. Sí, ujú, todos somos puntitos de la creación que estamos en constante comunicación. Y ahorita este mensaje, lo cual tiene muy emocionado estos grupos como Pleiadianos, etcétera, es este ascenso en la Tierra, que se dice que ya es súper retrasado, porque se dice que se vio dado desde Tartaria, o sea, que ya se ha intentado este ascenso, que ya la Tierra, especialmente los humanos, porque para mí la naturaleza no ocupa cambiar nada. Somos los humanos quienes nos debemos de hacer como los animales. Así lo mismo que ves, esa falta de maldad, así no se va a ver. Porque si un animal se come a otro es intuición pura, no es porque deja lo mato, o me cayó mal, o me hizo esto, o es negro, o es blanco, o es feo, o es pobre, es rico. O sea, es que sí, todas las situaciones en nuestra mente que nos hacemos, por las que nos... Entonces, contestando tu pregunta, creo que igual que los ovnis, hay fenómeno humano ahí, que sí son artistas, pero sí, están intentando hacer. Me parece perfecto que lo hagan, una, sin dañar el cultivo, y dos, diciendo que es una obra de arte de ellos. Eso me parece, pero que lo van a pasar como un evento así extraterrestre y son ellos, eso no. Pero no, una, no les daría, tendría que ser un ejército de gente para la cantidad de, de estos fenómenos que se han dado, especialmente en el Reino Unido, dicen que hay cientos o miles de crop circles. ¿Qué es más? Puedes hacer turismo y muy fácil vas a ver uno o dos, pero muy rápidamente en ciertas zonas, particularmente en la zona cercana a Stonehenge. ¿Qué significan? Yo he oído Stonehenge, sentí una energía muy particular, muy particular. Sí hay algo ahí. Y era tal vez un lugar como el que mencionas de Barcelona, o un lugar de avistamiento, o un lugar de aterrizaje de naves. Algo hay ahí. Y las piedras están por una razón. Eh, lo mismo he sentido en Sedona, Arizona, que también fui el año pasado, que ahí sí se dice que hubo con la tribu Hopi, que son gente no les quiero llamar aborígenes del lugar, es que no les quiero decir indios, ¿verdad? Pero aborígenes del lugar, gente nativa. Hubo hace miles de años una interacción
muy fuerte con los pleiadianos, que llegaron y dejaron ahí cristales y todo. Y entonces, ha habido lugares, pirámides, que me dan muy mala energía. O sea, yo no soy compatible con esa energía. Entonces, ¿qué me dices? Sí, que hay un fenómeno extraterrestre ahí, pero que es que yo no he sido parte de ese grupo o que inclusive no hay, que es como una succión de energía. Entonces me dio en la ciudad de Puebla, México, con una pirámide, Cholula, Puebla, me dio esa situación. E inclusive entramos, yo sin querer, yo sentía como si algo me estuviera repeliendo, Mm. pero amigos y familia me dicen, no, hombre, va, eres el único que no quiere. Bueno, pues caí por la presión social, entro y casi me desmayo al salir. Casi no aguanté al salir y era un túnel adentro de la pirámide y sentía yo que la pirámide te estaba totalmente chupando la energía. Salí, tuve que tomar un vaso con agua, un plátano, o sea, tuve que restablecerme. Ahí en Sedona, Arizona, totalmente lo opuesto. Sedona, Arizona sentí, igual que en Stonehenge, una, una armonía, una energía armónica, ¿no? Entonces, ya ahora estoy preparando la respuesta. No conozco el lugar que mencionas, aunque he ido a Barcelona varias veces. No quiero denostar o minimizar efectos religiosos, pero de vírgenes y así, que de seguro, si fueron, por ejemplo, Fátima, etcétera. Aquí en México es muy conocida la Virgen de Schoenstatt, no sé si en España también. Sí, Eh, el Niño de Praga, en muchas sí. situaciones así. Algo ha de ver en esa historia, armónico, bonito, Ujú. energético, bondadoso, que se alinea, ¿no? Entonces, son historias muy, muy válidas, ¿no? Eh, que si en Fátima se acercan naves, puede ser, porque sí, ahí de seguro se alinea, pero fíjate que podría darse un efecto como de placebo, y lo explico, que si tú vas pensando que ahí es un lugar santo, si es un lugar positivo, tú estás generando positividad y Sí. tú estás alineándote con las naves y entonces las naves con gusto bajan. ¿Por qué las naves es muy raro que se presenten en ciudades? No porque muchos les van a tomar videos y fotos, sino por toda la mezcla de energías en las ciudades. Ujú. Todos los días en una ciudad grande hay crimen, hay muertos, hay abusos, hay familias que se gritan, hay peleas, todo eso ellos dicen, yo no estoy ahí, o sea, yo no, o sea, es que aunque quisiera, yo no puedo bajar esa vibración. Necesitas tú venirte, acercarte a mi vibración. Entonces tú vas y te sientes positivo, tranquilo, en paz, porque estás en un lugar que es santo, es religioso, se alinea a tus creencias. Tú estás creando esa positividad, que era lo que me decía Juan Carlos, que por eso el grupo de 10 tiene que, y él va viendo y que a veces le ha tenido que pedir a uno o varios, dejen el grupo por favor, porque si no, nunca van a venir. Porque ustedes, tal vez porque se están burlando, tal vez porque no lo están tomando en serio, tal vez porque están con su teléfono, que aunque dice no hay señal, tal vez porque se están quejando de que pues quiero comer carne y no puedo comer carne, o quiero fumar y no me dejas fumar. Pues si estás con esa actitud, pues cómo va a venir el ser que está en otros niveles, ¿no? Como que diciendo, no, os dejo en paz. Entonces, no conozco el área y no conozco de avistamientos. Y sí se da también el fenómeno. En Sedona contratamos, digamos, mi esposa y yo y otra pareja de amigos, y contratamos un servicio para ver naves, ¿no? Y sí vimos algo, ¿eh? Sí vimos algo con lentes de visión nocturna, Ujú. pero sí sentí totalmente terrestre, o en este caso hay una base militar por ahí y por ahí era. Era increíble lo que se veía, ¿no? Las velocidades que hacían y de repente se llenaba el cielo de luces y todo. Era increíble, pero no era exacto. Y la misma persona que nos llegó nos lo dijo, le llamaba tecnología híbrida o tecnología, lo que yo le digo tecnología terrestre, ¿no? O sea, sí, definitivamente fuera de esta realidad, no, alguien lo ve y dice, eso es imposible, pero no es una civilización bien intencionada que viene aquí a armonizar y todo, no, no es eso, no es eso. Te quería preguntar, porque yo no lo sé, yo no soy una experta sobre el tema, la palabra que tú has dicho, la civilización de Pleiades. ¿Me puedes Ujú. explicar qué es exactamente? Sí, o sea, les conoce como los pleiadianos o las Pleiades. Las Pleiades es un grupo de 7 estrellas, no son planetas. Ujú. eh, y ahí se viven las estrellas. Y yo he tenido
visualizaciones de cómo es la vida ahí, por mi pasado ahí. Eh, Se ve como una neblina, entonces así muy, muy, muy blanco, y las casas son de cristal, y siento que usan inspiración de esto para películas. ¿Y cuál relación le veo? No sé si recuerdas la película de Superman, la original, Sí, la de los setentas, donde el actor Christopher Reeve, que en ese tiempo todavía tenía esa intuición, porque él nace y tiene poderes y todo, pero no es Superman. Pero tenía un cristal que le habían dejado sus papás de las estrellas, ¿no? Que habían llegado a una nave y ellos lo habían adoptado aquí unos humanos, ¿no? Y también relacionado a que muy parecidos los pleiadianos a los humanos físicamente, por eso también lo relaciono a Superman. Y él avienta el cristal y empieza a salir una casa increíble de cristal ahí como que en el Polo Norte. Estaba lleno de hielo y nieve, ¿no? Bueno, así es como las veo, las casas allá. Y es una vida de séptima dimensión. ¿Qué significa ahí? Total armonía, ya no hay escasez, ya no hay pelea, ya no hay guerra. Eh, ya todo eso se trascendió. Y ese es el supuesto. No me gusta usar los números porque relaciono a New Age, pero el supuesto salto de la 5D como civilización es ese. Que empiezas a dejar, es como una transición a convertirte en una civilización totalmente bondadosa. Ahora, aunque yo he sido parte de ellos y mucha gente, muchísimos, muy posiblemente tú y muchos de los que nos escuchan, muchísimos, sí se dice que hay una historia de los pleiadianos y que eran los conocidos como los Anunnakis, que vinieron aquí a la Tierra y en mm, esencia crearon la raza humana, ¿no? Y que es donde las religiones platican, prácticamente las religiones católica o cristiana, del Edén y de Adán y Eva y toda esta historia es más una historia de la creación Anunnaki, del humano, que lo necesitaban para su propio beneficio, ¿no? Entonces, pero que nos dieron esa semilla estelar, esa posibilidad de albergar una semilla estelar, una alma estelar, y por eso les digo, si tú eres un humano, tú eres un ser de la creación. Hay quienes dicen que no, que hay humanos. Personalmente sigo en ese debate, no puedo afirmarlo, ¿verdad? Pero hay quienes dicen que hay humanos que son lo que se le conoce como portales orgánicos, que significa que son como robots, o que no tienen alma, que no tienen luz. Yo siento que todos los humanos tenemos esa capacidad, pero la luz, muchos la tienen muy apagada. Incluso hay gente que yo he conocido, una empatía muy apagada. Gente que es muy enfocada al dinero, gente que es muy enfocada al éxito, gente que te mide por lo que tienes, no por lo ujú. que eres realmente. Estás en la calle, para mí no vales nada. Eres el alcalde del pueblo, entonces ya para mí eres alguien. Gente con ese tipo de patrones, su lucecita está muy apagada. Y le intentan un poquito, saben, ellos lo sienten con la iglesia, ¿no? Deja voy a la iglesia, deja aporto a la iglesia, deja doy mis donaciones a la iglesia, deja llevo buena relación con el padre, le pido que pida por mí. Yo ayer veía una serie de crimen, que el criminal va a confesión y el criminal matando gente y haciendo una bola de cosas, una serie muy interesante. Y, y le dice al padre, es que me quiero comportar como Cristo. Pues, ¿cómo? No quieres eso, te estás justificando. Mm, O sea, diciendo, es que soy bueno, pero pues, es que tuve que matar a este y al otro, ¿no? Y tuve que quitarle al este. No te justifiques. Y un poquito vuelvo a meterlo en los Menéndez. No nos justifiquemos. Queremos comportarnos como espíritus, hay que comportarse como espíritus, no hay solución alguna. No podemos mezclar esto y decir, voy a hacer cosas en esta realidad, que sabemos que no están bien, pero luego la iglesia me ofrece la herramienta de ser alguien puro y espiritual. Te podrán decir lo que quieras, pero la realidad de las cosas es que si tu luz está apagada, tu luz está apagada. Nadie la va a aprender por ti, tú eres el único que lo puedes hacer. Entonces, pues bueno, discúlpame, me desvié un poco de la pregunta de las Pleiades, pero sí, no, es una constelación de estrellas. No quiero equivocarme, creo que 100 millones de años luz. eh, y se considera imposible, ¿verdad? Porque las estrellas pues, no deben de albergar vida, pero sí, ellos viven en sus estrellas.
No quiero tocar más fibras religiosas de lo que ya hice, pero hay una historia que se dice que Jesucristo, que yo siento que la fuerza crística es una energía, no una persona en particular, pero el que se le conoce como Jesucristo, su nombre real es Micael Sananda, que venía, se me hace de la estrella Merope, es una de las estrellas, y él tuvo una encarnación aquí en la tierra como Jesucristo, ¿no? Que quien ha leído otros libros aparte de la Biblia, como el libro secreto de Tomás, me parece, eh, habla más que Jesucristo, pues su mensaje era amor, ¿verdad? Ténganse amor entre ustedes, descubran quiénes son, júntense, ¿verdad? No se dividan, pero la Biblia, luego hubo un consejo, por ahí el año 200 y fracción, que un emperador romano quitó muchos libros de la Biblia y dijo, no, nos quedamos nada más con esto, ¿no? Donde sí se le presenta como que Jesús y la Biblia en particular, particularmente el Antiguo Testamento, como algo, como ya lo conocemos, ¿no? Ujú. Pero eh, a mí se me hace muy bonito que haya que gente se encomienda a Jesús y considera a Jesús su amigo. Claro, pues, Jesús en esencia es la energía del amor. La Ujú. energía crística es la energía del amor. Jesucristo fue una encarnación de un, que se fue él. Él después de esa situación, él regresó a donde tenía que regresar. Eh, y es como que dos cosas separadas. O sea, él vino con esa fuerza crística, vino muy evolucionado. Fue un regalo para la humanidad. Y otros que han venido también. Y hay uno no muy conocido, yo lo considero a la par, que es el poeta sumeriano Rumi. Tú Sí, lees a Rumi y tú realmente estás escuchando a Jesucristo. Así tal cual. Falta de juicio, amor puro. Que te diga, por ejemplo, no eres una gota en el mar, sino es el mar en, todo, en una gota. ¿Qué te está diciendo? Estás completo, eres todo, ya no necesitas nada, ya lo tienes todo. Porque a veces nos sentimos tan necesitados de validación, tan sí. necesitados es que yo soy chiquito. Bueno, tú eres lo que tú te quieras sentir, pero siento que Ujú. nos han dado mensajes muy claros que lo tenemos todo a nuestro alcance. Eh, y bueno, esta civilización es muy conocida. Hasta da fenómeno a burla, te digo que tienen como parecido parecen escandinavos, como de Suecia, una cosa así. No quiero decirlo así, pero muy guapos y guapas. Es lo que la gente también los define, como que los hombres muy atléticos y así, muy altos, pelo rubio. eh, y es una civilización muy cercana a la Tierra, muy vigilante del proceso de la Tierra. Entonces ellos ahorita forman una parte importante de traer esta luz, pero como han dicho la gente que canaliza con ellos, que se pone en contacto con ellos, nosotros no podemos hacer el trabajo. Cuando yo leo cosas, como dicen que van a venir en sus naves, tirando rayos láser a los gobiernos y destruir todo, ya de ahí yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, así no funciona. El cambio en la Tierra lo vamos a generar nosotros. Ujú. Aquí lo único que está llegando es ayuda, está llegando amor, está llegando apoyo. Pero por eso no se ha dado, porque lo tienen que dar los humanos. ¿Cómo lo van a dar los humanos? El día que quieran y estén dispuestos a cambiar. Me ha encantado. Es que no tengo ninguna pregunta. Creo que todo lo que has dicho es clave y yo lo resumiría en armonía y amor del universo. ¿Mm? De verdad no tengo Las, ninguna pregunta. muchas gracias. La verdad creo que es la definición de las civilizaciones que han evolucionado. Por eso a mí me gusta decir, el universo va del caos a la armonía, va del desorden al orden. Esa es la tendencia que tiene. No nos sorprenda o no digamos, oye, pero ¿por qué la Tierra es como es la Tierra? Está en un proceso. Yo les aseguro que en 1 millón de años, si vuelven a ver la Tierra, vamos a estar en un lugar muy diferente. Pero lo que sí no van a ver, no van a ver un distribuidor Mercedes, no van a ver un banco no sé qué, banco, etcétera, no van a ver gente peleándose en la calle, no van a ver, porque si nos ponemos a ver esta idea de que a todos nos puede ir bien, pues no aplica. Este mundo para que funcione es como está ahorita. Pues hablo de este mundo actual. Entonces, eh,
Yo la verdad lo necesito decir, somos privilegiados. Si tú tienes para ver un video de YouTube, si tú tienes una casa, si tú tienes un trabajo, ya eres un privilegiado en este mundo. Hay gente que literal no tiene ni para comer. Los que están ahí en la calle que tal vez te están pidiendo no tienen ni la fuerza tal vez. Entonces, todas esas situaciones a mí lo único que me causan es, esto no puede seguir así. Digo, no que cambie hoy, estoy tranquilo que cambien 1000 años, 100 años, no me va a tocar verlo, no pasa nada, pero que tendamos a entender, y es donde el New Age me odiaría, porque el New Age te dice que esta quinta dimensión mágica va a ser este mundo armonioso, pero vas a andar en tu coche y todo. No puede ser, no puede ser. El nuevo mundo es cambiar a una vibración tan alta que es la empatía pura, el amor puro, porque nuestro creador así nos hizo. Nosotros en nuestra elección de experiencias, elección de acciones e intenciones nos hemos hecho como somos, ¿verdad? Entonces, yo estoy totalmente seguro que el fin de la Tierra, no el fin, porque el fin nunca va a llegar, sino la evolución de la Tierra va a ser este mundo armonioso y todo. Y ya se ve en detalle. Ya empiezas a ver gente que cambia, gente que te dice, ya no me quiero pelear, gente que te dice, si realmente ya no estoy buscando cosas, por ejemplo, cosas que me sirven. Este trabajo me estresaba, este trabajo llevaba mala relación con mi jefe, este trabajo, etcétera. Ya me cambió otro trabajo que tal vez gane un poco menos, pero estoy mucho más en armonía y mucho más contento. Oye, siempre quise tocar la guitarra, pues fíjate que ya metí a clases, siempre quise aprender por otro idioma, ese tipo de cosas, siempre quise viajar a tal lugar, pues ya hice lo económico, ya arreglé lo financiero para poderme ir y visitar este lugar. Ese tipo de cosas son tan importantes porque hablan de que buscas una armonía, una paz interior y que no es tanto por hacer cosas. Ahorita puse ejemplos de la vida diaria, pero con simplemente estar en paz contigo mismo, con simplemente estar en paz con el universo, con todos, con simplemente desear, eso ya estás manifestando, así como se dice. Ya estás aventando y eso, créemelo, créemelo, que es real. Por el puro hecho de tú decir, yo realmente no odio a nadie, yo realmente no tengo problemas con nadie, yo realmente no me quiero pelear con nadie, realmente no, lo único que quiero es que a todos nos vaya bien, estás manifestando. Entonces, pues este es el fascinante mundo de este universo, ¿no? Que te digo, está lleno de vida, lleno de amor y, y por eso para mí el fenómeno OVNI fue tan importante porque fue esa realización de que están viniendo a visitarnos y créanmelo, de todo tipo, avanzados y no, porque no toqué mucho el tema, más que lo mencioné, del incidente en Roswell, Nuevo México, en 1947. Ese tema luego me interesó mucho y me llegó información que era una civilización muy poco avanzada tecnológicamente. Entonces ellos, era como casi, casi nosotros hace 500 años tomar un barco y decir, vámonos de Europa, ni habían descubierto América, entonces era, vamos a ver a dónde, ¿no? Y muchos no pudieron, ¿no? Y se ahogaron, y una tormenta, y bueno, así tal cual, este civilización del planeta CEP, ellos agarran sus navecitas muy básicas y por eso un rayo, no los derribaron, un rayo cayó en un grupo de 3 naves, cayó en una de las naves, la nave tuvo un accidente, ¿no? Fallecen 2 de 3 tripulantes y uno vivo lo toma. Y a la nave, la toman toda la nave, que de seguro es cuando comento que empezaron a hacer estas retroingenierías de intentar duplicarlo. Me parece muy interesante que hayas contado este caso final. Sí, hay muchas cosas que no sabemos todavía. Entonces, yo te agradezco mucho la charla, Alex. Me ha gustado mucho. Y si quieres decir alguna cosa más, aquí estoy. No, muchas gracias por la invitación y la verdad es que mi sugerencia es que se abran a los mensajes del universo. Hay muchos mensajes, hay todo un universo que quiere hablar con ustedes, ¿no? Pero es muy respetuoso. No, yo es más, yo pondría una luz de alerta si es que alguien me está hablando y le digo que no me hable, no me moleste y me sigue molestando, hay algo raro ahí. El universo te manda pequeños mensajes pequeños y si tú te abres, entonces la comunicación ya es entabla. Es como si alguien en la calle y está viendo, esperando a ver si tú, y empiezas a tú sacarle conversación y poco a poco y poco.
muy diferente a alguien que te está acosando y molestando y oye, eso típicamente son seres confundidos que están buscando intercambios energéticos y lo que se le conoce como seres oscuros y demás, ¿no? Cuando dicen es que me habla, y yo le digo que ya no quiero saber nada, un ser ascendido, un ser así universal, un ser de luz, te deja totalmente en paz, así como te comento, como lo dice Juan Carlos, hay que hacer todo un proceso para podernos siquiera comunicar. Imagínate alguien que te está constantemente bombardeando. ¿No? Ábranse los mensajes del universo, hay muchas maneras, el sueño es una de ellas. Antes de soñar digan, quiero saber quién soy, quiero saber de dónde vengo, les van a empezar a llegar mensajes. La meditación con discernimiento, porque ahí se acercan muchos seres que pudiera haber una cuestión ahí, pero la meditación, que es un estado semiconsciente, un estado donde estamos conscientes, pero estamos accediendo a la inconsciencia, o sea, en esencia estamos como dormidos pero despiertos, controlando el proceso. Entonces, la meditación también es importante y es otra herramienta, o simplemente ábranse. Y para mí yo no lo cambiaría por nada este proceso. De seguir entendiendo quién soy, me falta mucho, no voy a terminar, de seguir entendiendo el universo, pero me deja muy tranquilo el saber lo que sé, el entender lo que entiendo y de alguna manera ver que todo es por un propósito armonioso y que cuando gente me ha dicho, pero ¿por qué en esta vida gente se mata con gente? Porque nosotros lo hacemos, no es un tema del creador. Nosotros tenemos que evolucionar y cambiar. Y para eso se necesita descubrirse. Si no te descubres, te vas a seguir justificando. Ya con eso me quedaría. Muchas gracias, Alex. Te lo agradezco de verdad. A ti. Y quedaremos otro día para otra charla porque tienes tanto que ofrecer, de verdad. Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias y un beso. Que tengas buen día. Igualmente un saludo para todos. Un abrazo. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer, eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti, tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién es realmente? El proceso de descubrimiento es personal, nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas, notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajes hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo, por favor no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras, que tengas un gran día.